Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 13 horas y 5 minutos correspondientes a la sesión del lunes 29 de septiembre 2025. Como cada lunes vamos a proceder en los próximos minutos a realizar nuestra habitual actualización desde un punto de vista tanto de análisis chartista como de análisis técnico del grupo de las 7 magníficas, este grupo de 7 compañías de mega capitalización bursátil que por su importancia, por su interés y digamos también por todo lo relacionado con la inteligencia artificial, pues evidentemente son compañías activos de gran importancia y popularidad entre los participantes de mercado. Como siempre, comenzamos este análisis semanal con la evolución del ETF que replica la evolución de las 7 magníficas y por ende nos permite tener una visión agregada como si fuese ese índice promedio de la evolución de esas 7 magníficas y tal y como podemos ver en pantalla y con datos semanales mantenemos de nuevo una semana más esa estructura, ese proceso de máximos y mínimos crecientes. De hecho, pese a los recortes que tuvimos la pasada semana del menos 1,01%, los máximos y mínimos continuaron siendo ascendentes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal. Por tanto, entendemos que la inercia positiva permanece vigente y en este contexto, mientras no veamos cierres semanales por debajo de este primer gap o hueco positivo, por tanto soporte de corto plazo, concretamente por debajo de los 62,93 dólares el ETF, seguimos considerando que los riesgos de corrección al corto plazo en general permanecen acotados entre el grupo de las 7 magníficas. De este modo podemos ver cómo en gráfico diario del mismo ETF hablaríamos de esa zona de los 63,35 y los citados 62,93. En gráfico diario comenzamos a activar cortes descendentes por parte del MACD diario, sin embargo, insistimos, el precio, que es la variable más importante, permanece una semana más por encima de ese gap o hueco alcista, por tanto soporte, y por encima de la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril 2025. Por tanto, no tenemos de momento justificación alguna con la que trabajar una potencial corrección terciaria o de corto plazo. Avanzamos con el análisis propiamente dicho en todas y cada una de las compañías de manera individual y comenzamos como siempre con Alphabet clase A, anteriormente conocida como Google, activo que en gráfico diario, como podemos ver en pantalla, el pasado jueves, concretamente sesión 25 de septiembre, desarrolló esta vela martillo que fue confirmada al cierre de la sesión del pasado viernes, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y ahora mismo en preapertura viene con avances del punto porcentual. De este modo entendemos que permanece por encima de ese gap o hueco alcista de los 240,80 y insistimos, de momento no tenemos algo especialmente problemático a la hora de plantear algún tipo de corrección en lo que al muy corto plazo se refiere por parte de Alphabet. MACD diario activa cortes descendentes, lecturas que parten de zonas de extrema sobrecompra o excesos alcistas. Por tanto, cualquier corrección que pudiera darse o cierres por debajo de esos 240,80 que hemos citado, tampoco lo veríamos como algo problemático, incluso lo veríamos como algo saludable, puesto que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra sin dañar, sin alterar de manera significativa la viabilidad o permanencia de la estructura de máximos y mínimos crecientes secundaria o de medio plazo que parte desde los mínimos también de principios de abril 2025. Por tanto, insistimos, situación que en el medio plazo permanece fuertemente anclada en favor de las compras. Amazon, gráfico diario, situándose en torno a los 222,81 en preapertura, lo cual equivale a un avance del más 1,37%, intentando luchar por establecerse por encima de esa zona de anteriores suelos, ahora techos, de los 221,83 dólares por acción. Movimiento que de momento consideramos invita a ser cauto en este rebote que se atisba en preapertura, puesto que venimos de un tramo final de la pasada semana complicado. Y es que tuvimos perforaciones tanto de último mínimo creciente, los 221,83,
y la perforación de la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril 2025. Perforación de soporte que invita a considerar una corrección en tiempo y forma y por ende el próximo objetivo más probable al corto plazo es alcanzar el mínimo de los 211,42 dólares por acción. Para comenzar a dejar atrás este proceso correctivo, ahora debemos de vigilar la zona de techos o resistencias intermedias, esa zona de máximos decrecientes que queda en la zona de los 235,90 y 234,16 dólares por acción. Por tanto, empeoramiento y cautela en lo que Amazon se refiere de cara al más estricto corto plazo. Avanzamos con Apple, gráfico diario situándose en los 254,83 en preapertura, lo que viene con recortes del menos 0,23% y tal y como podemos ver en pantalla, pues permanece una semana más con ese ataque, esa presión a la viabilidad de zonas de techos o resistencias. Logra consolidar por encima de esos 249,39 y permite aproximarse a la gran zona de resistencias que se proyectan desde los máximos de diciembre 2024, concretamente los 259,18, cuya superación sigue siendo el contexto a priorizar en el muy corto plazo por parte de Apple. Así que un activo, insisto, que presenta muy buena perspectiva en lo que al corto plazo se refiere. Avanzamos con Meta Platforms, anteriormente conocida como Facebook, situándose en los 749,80 dólares por acción en preapertura, lo cual quiere decir que vendría con un avance del más 0,81%. Si adquirimos un poquito de perspectiva durante las últimas semanas, podemos ver cómo realmente no está cambiando mucho su aspecto, su estructura técnica, permanece dentro de ese proceso de canal lateral, de esa consolidación perfectamente proyectada bajo el área de techos o resistencias de los 795,71 y 784 dólares por acción y por encima del área de suelos o soportes también perfectamente proyectada en torno a los 730,50 y los 721 dólares también por acción. Por tanto, mientras no veamos superaciones o perforaciones respectivamente hablando de los niveles anteriormente planteados, seguimos sin considerar un movimiento mínimamente interesante por parte tanto de las compras o de las ventas respectivamente. Cierres diarios por debajo de esta cota de los 743,25 permitiría considerar como contexto altamente probable atacar la zona de soportes de los 730,5 y 721 dólares por acción. En cuanto a Microsoft, gráfico diario, también consolidando recientemente por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril 2025, una perforación que no es especialmente abrupta, dado que tiende más a una lateralidad terciaria o de corto plazo, más que a un movimiento, digamos, incisivo, si me permite la expresión, en favor de las ventas. En estos momentos, en preapertura, viene con avances del más 0,41%, lo cual le situaría en los 513,58 dólares por acción y de momento pues no vemos una situación clara en lo que al corto plazo se refiere, por tanto mantenemos una actitud neutral en el corto plazo de cara a las próximas sesiones por parte de Microsoft. Próximo objetivo, lograr cierres diarios por encima de esos 519,30 dólares por acción, movimiento que nos permitiría actualizar siguientes objetivos alcistas rumbo a los 531,80. Por su parte, cierres diarios por debajo de esa zona de los 505 habilitaría extensiones bajistas a los mínimos del pasado viernes 5 de septiembre, concretamente los 492,37 dólares por acción. En cuanto a Nvidia, gráfico diario, situándose ahora mismo en preapertura en los 179,32 dólares por acción, avances del más 0,63% y la realidad es que seguimos sin grandes cambios en lo que al muy corto plazo se refiere. Seguimos dentro de ese proceso en rango, ese proceso lateral y que nos permite mantener una actitud constructiva o positiva en el activo bajo estudio, dado que lo clasificamos este proceso lateral como dentro de una estructura creciente de medio plazo y por ende seguimos considerando que la probabilidad de éxito sigue residiendo en superar los actuales máximos anuales, esos 184,46, lo cual nos habilitaría proyectar la anchura de este proceso lateral a partir del punto de fuga, obteniendo ese objetivo mínimo de ascenso teórico en torno a esos 207,20 dólares por acción, lo cual le permitiría atribuirle ese potencial alcista desde el punto de ruptura del más 12,4% aproximadamente. Y terminamos con Tesla, gráfico con datos diarios
activo que cotizaría en estos momentos en preapertura de la sesión del lunes 29 de septiembre en torno a los 442,84 dólares por acción, lo cual sería un avance del más 0,56%, activo que recientemente marca nuevos máximos en lo que al proceso de máximos y mínimos crecientes de medio plazo se refiere, atacando directamente zonas de techos o resistencias. De hecho, incluso ya estamos llegando a tener o registrar cierres diarios por encima de esos 439,74 dólares por acción, lo cual permite mantener activo el siguiente objetivo, actualmente en la zona de los 465,5 dólares por acción. Por tanto, desde los niveles de cierre del viernes plantearía potenciales alcistas del más 5,68%. Al corto plazo no veremos una debilidad mientras no tengamos el cierre de este gap o hueco positivo abierto a partir de los 395,94 dólares por acción. Por tanto, mientras no tengamos cierres de velas diarias por debajo de esa referencia, por debajo de esa cota, entenderemos que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán totalmente acotados. Hasta aquí terminamos el repaso de las 7 magníficas. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y nos vemos en próximos vídeos de análisis del mercado financiero. Saludos.